4 de los 9 candidatos presidenciales presentaron este jueves sus propuestas en materias económicas ante gran parte del empresariado durante ENADE 2013. Evelyn Matei, Franco Parisi, Michelle Bachelet y Marco Enrique Sominami expusieron sus ideas en el encuentro. Para hacer un análisis de este tema nos encontramos con el presidente de ASEXMA, Roberto Fantuzzi. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pero hay que agregar a uno, a la CUT, que yo la hallo clave. Ah, perfecto. Porque juega un rol hoy día fundamental y la mujer... La Bárbara le ha dado un cariz totalmente distinto de lo que tenía la CUT anterior. Bueno, vamos de a negociación justamente, que es fundamental, porque sin trabajadores esto no existe. Vamos a desmenuzar lo que ocurrió en ENADE, pero queremos comenzar preguntándole por lo que señaló el señor Andrés Santa Cruz, específicamente con incluso poder llegar a establecer responsabilidades penales a aquellos que tengan alguna falta a la ética empresarial. Yo considero un aplauso cerrado, porque es fundamental considerar los valores y ética de un país determinado. Y a mí me da una rabia, siempre lo menciono, porque por impuestos internos trata de sinvergüenza a los pequeños y medianos empresarios, a los microempresarios todos los días, les timbra factura. Entonces nos estamos acostumbrando a una cultura de abuso a las personas más débiles y los más poderosos también de alguna manera abusan del sistema. Señaló que estudiar cambios legales para establecer responsabilidades penales incluso. ¿Le parece bien? Sí, yo creo que corresponde, porque el daño que se produce a veces con la corbata es mucho más daño que el que produce robarse una gallina, porque el que produce con corbata produce pobreza en un país, porque produce desconfianza, llegan menos inversiones, han ocasionado daños muy, muy grandes. Entonces, yo creo que las penas son de acuerdo al daño que uno produce. ¿Y usted cree que las penas conocidas han estado acorde al daño producido? Hasta ahora... Las sanciones. Hasta ahora... y queda como una sensación amarga a la ciudadanía común y corriente, que cuando se le designa, por ejemplo, cursos de ética a las personas que vayan a las universidades, suena hasta raro, si esa es la verdad. Lamentablemente hay que decirlo y comparto plenamente lo que dijo el presidente de la CPC, que es Andrés. Parte de lo que dijo es que los que son frescos, los que son sinvergüenzas, los que son inocentes, son inocentes. Sí, pero no hay que tirar la primera piedra. Todos hemos cometido errores en nuestra vida y ojalá que se puedan corregir, si eso y no dañar, porque de repente se perjudica a unos chicos que por ignorancia, porque las empresas grandes tienen abogados, por ignorancia cometen errores y no por eso van a caer en un delito de ese tamaño. Conversemos en específico ahora de las propuestas de los 4 candidatos. Fueron invitados los 4. Te insisto que son 5. Para mí, sí, las propuestas son de 5 hoy día. Sí. Yo entiendo también que va a haber un espacio para conversar sobre lo que expuso también Bárbara Figueroa, representante de la CUT, pero los candidatos presidenciales invitados fueron 4, de los 9 fueron 4, los que tienen mayor intención al menos de voto. Empezó Evelyn Matei, luego siguió el turno de Marco Enrique Sominami, Franco Parisi y cerró la exposición la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. En términos generales, en términos económicos también, ¿qué es lo que usted destaca de cada una de las propuestas de ellos? Yo lo hallo terriblemente positivo que expongan sus pensamientos y que no se critiquen uno a otro, porque lo que uno espera es justamente escuchar sus ideas con respecto a nuestro país, ¿verdad? Pero hubo críticas de unos críticas que no la comparto. Y yo también voy a hacer una crítica de ENADE, porque la no participación de las pymes en la ENADE significa que el 99% de los empresarios fuera. Entonces, cuando se habla de los empresarios, es del 1% del total, que son muy importantes hablando en términos económicos. Esa crítica es la misma que se hace a los demás y no quiero caer en eso. Quiero ser bien honesto. Pero yo creo que energía es un gran tema, ¿verdad? Crear nuevas fuentes de energía, porque si no vamos a quedar sin, que es fundamental, no vamos a poder ver televisión. Pero también hay que hacer un mea culpa del mundo empresarial, de nuestro sector, que no nos hemos preocupado de la eficiencia energética, que ahí también hay un foco que habría que preocupar. Del famoso food. Una de las candidatas, para no señalar quién fue, dijo que iba a afectar a las pequeñas y medianas empresas. Es más, hay una candidata que dijo, y se preguntó ante la eliminación del FUT, ¿qué sucederá con la inversión y también con la generación del empleo? Se preguntó Evelyn Matei. Mira, yo creo que están en un error garrafal, y ya que mencionaste el nombre, porque yo le hago la pregunta al revés. Sí, hay que decirlo porque fueron públicas también las intervenciones. Dentro del total, ¿cuánto es de las pymes del FUT? Yo no sé leer la cantidad. Yo te aseguro que el 99,9% pertenece este FUT a las grandes empresas. Debe ser el 0,01 de la pequeña empresa. O sea que hay que mirarlo de otra perspectiva. La verdad que se puede dañar la inversión. Y un aplauso cerrado, porque esto se inventó en la época del ministro Vigi, que se requería mucha inversión. Pero hoy día está produciendo algún impacto negativo. Por ejemplo,
mayor nivel de concentración económica, no cabe ninguna duda. Si yo tengo el 10% del fútbol, puedo controlar el 100% de la empresa. El 10% de las acciones puedo controlar el 100%. Pero el fútbol está produciendo una injusticia social, tributaria enorme. Fíjate que los únicos que no tienen derecho a descontar el impuesto que se genera por el fútbol, ¿sí? ¿Tú sabes qué son? Los trabajadores. Porque los trabajadores que tienen acciones por los ahorros obligatorios que tienen, no tienen derecho a descontar. Entonces se han creado dos tipos de inversionistas. Los trabajadores que invierten igual que el inversionista común y corriente que recibe dividendo y que tiene derecho a descontar, y los trabajadores. Y lo otro, otra injusticia, que si yo tengo fuentes de mi trabajo, de mi sudor, de mi frente, y estoy en el tramo más alto, estoy pagando 40 pesos de impuestos, ¿verdad? 40%. Pero si yo recibo ingresos provenientes de dividendos, nada más, pago 40 menos 20. O sea que los que invierten en Chile pagan 20 y los que trabajan pagan 40. Franco Parisi Eso dijo... es injusto. Y yo creo hay otro error. Porque mencionan que lo paga la empresa. En Chile las empresas no pagan impuestos. Las empresas pagan un PPM para cuidados complementarios de los dueños de los accionistas. Y lo ha dicho Vige, lo han dicho todos los creadores. Pero cuando se empieza a discutir esto, vamos a aumentar el impuesto de la primera categoría. Es falso. Si no tiene, se sube el tramo de 20 a 26, puede ser, uno mencionaba 26%, pero el impacto es todavía peor, se hace mayor nivel de injusticia. Franco Parisi decía que el fútbol ya cumplió con su ciclo, que ya no es necesario. ¿Usted comparte esa opinión? Puede ser. Yo creo, mira, y se habla de la Constitución, cambio de la Constitución, sí es efectivo que el conocimiento cambia cada 5 años, siempre hay que estar renovándose, hay que hacer a este país más competitivo. No podemos quedarnos congelados en una situación que vamos a modificar algo. Todo al revés. Tenemos que ser terriblemente creativos para ser líderes de los países que están modificando en el momento oportuno. Hablemos de la reforma tributaria, que es uno de los ejes, en este caso, de la banderada del Pacto Nueva Mayoría. Ella señaló, implementaremos una reforma tributaria bien estructurada, tal vez no le guste a todos, pero es indispensable. Yo le pregunto a usted, ¿le parece indispensable? Yo creo, para mi opinión personal, que primero hay que determinar en qué vamos a gastar, en qué vamos a invertir. Me equivoqué. ¿En qué vamos a invertir? En educación. ¿Y cuánto necesitamos en salud, para eso? ¿No? ¿Y cuánto requerimos para eso? ¿Verdad? Segundo, primero yo eliminaría las fuentes de injusticia tributaria. Lo que te mencioné, 2, ¿verdad? Sí. Y en haber otras, muchas más. Yo creo que eso debe producir como consecuencia ingresos suficientes para hacer los dos problemas de inequidad que tenemos, principalmente la salud. Por lo tanto, antes de la reforma tributaria, usted le pediría a los candidatos que proponen, por ejemplo, una reforma tributaria, saber cuáles son sus necesidades, cuánto necesitamos y ver otras formas de financiarlos previo a la reforma tributaria. No, buscar la justicia tributaria, sí, es terriblemente injusto. Yo como trabajador, ¿por qué voy a pagar más impuestos que el inversionista si son los mismos ingresos? La justicia tributaria se mide en vertical y horizontal. Los que ganan más pagan más, y horizontal, si ganamos lo mismo, tenemos que pagar lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son inaceptables, más aún que estamos buscando inequidades, que no cabe ninguna duda que hay en la educación, también en la salud y también en el sistema tributario. Parte de los temas que se habló ayer precisamente en ADE y que fue tema, cierto, obligado en este caso de Belly Matei, fue el crecimiento económico. Hay que seguir en el crecimiento económico para avanzar el tranco hacia la equidad. Fue parte es fundamental, un país que no crece. Yo quisiera plantear la siguiente pregunta, porque ella luego indica que si hay reforma tributaria y si hay un cambio en la Constitución, tal vez se pueda haber un desaliento, un desincentivo a la inversión. Mira, yo creo que todo ese tipo de amenazas, desafíos que se presentan, me llama mucho la atención. Fíjate que este país, hay 6 millonarios, chilenos millonarios que se han generado su riqueza en este país, dentro de los 100 millonarios del mundo. Es decir, que este país es terriblemente fértil para el desarrollo económico de cualquier persona que quiera hacer algo. Digamos las cosas. Segundo, cuando el crecimiento a veces produce mayor nivel de inequidad, lo único que está produciendo menos paz social. Y lo principal en un país es tener justamente eso, que seamos capaces de ponernos todos de acuerdo. Por eso es que me llamó mucho la atención la presidenta de la CUT. Fíjate que fue bastante cuerda, para mi opinión personal. Llamó a la reflexión. Ella está en contra del modelo, pero dice, sentémonos en la mesa y conversemos siquiera. No quiero imponer, quiero conversar. Y yo creo que eso es positivo.
Y yo quisiera preguntarle, usted escuchó a los 4 candidatos que estuvieron ayer en ENADE presentando y hablándole al empresariado, hablaron de distintos temas, ¿cierto? El tema energético fue importante, muy importante. El tema también de la educación, el modelo de educación al cual ¿cierto? Las distintas candidaturas quieren avanzar. En términos generales, ¿qué le pareció a usted la presentación y el espacio para discutir en torno a las propuestas económicas? Mira, yo creo que el espacio es el correcto para las grandes empresas, pero que el mundo de la pequeña y mediana empresa no tiene nada que ver con las grandes, no cabe ninguna razón de ser, ¿verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, me da una rabia enorme porque me consta. Yo la verdad que defiendo a los pequeños y medianos porque mi origen fue ser pequeño y mediano. Entonces, hay que, de alguna manera, apoyarlo. Cuando los pequeños y medianos invitan a estas autoridades... ¿Y escuchó propuestas en el dirección a las pymes? Cero. Cuando estas pequeñas y medianas invitan a estas autoridades, futuros candidatos o futuros presidentes de la República, nunca tienen tiempo. Y si tienen tiempo, van 5 o 10 minutos. Y la mayoría se excusa. Yo les digo que tengan mucho cuidado porque gran parte de los votantes y gran parte de los trabajadores están en este sector. Lo otro, no cabe duda que es muy importante por el desarrollo económico de un país. Las grandes empresas aportan casi el 80 y tanto % al PIB, o sea que son sumamente importantes, pero no hay que descuidar en la otra área. El crecimiento económico, sigamos en ese tema que es la gran defensa que hace en este caso, ¿cierto?, Evelyn Matei, y por otro lado también Marco Enríquez Minami decía, ¿por qué le tenemos miedo a la Asamblea Constituyente y a la nueva Constitución? ¿Usted cree que nueva Constitución, reforma tributaria podrían...? ¿Acuerdo con los trabajadores? Yo no creo, fíjate que todo ese tipo de amenazas las he escuchado en reiteradas oportunidades dentro del transcurso de mi vida, y la verdad que han quedado ahí. Tú ves que cuando se discutió el famoso salario mínimo, se decía que se iba a producir cesantía y ha disminuido la cesantía. Entonces, a veces las variables se han manejado de forma distinta. Están vasos comunicantes que van compensando una cosa con la otra, porque ningún país del mundo quiere pobreza. Otro de los temas, Michelle Bachelet habló de que necesitamos con urgencia diversificar la matriz productiva. No cabe ninguna duda. Si yo creo que ya tenemos la enfermedad holandesa. Los holandeses tenían el problema de que el gas predominaba frente al resto de la economía y cerraron fábricas, cerraron de todo y en un momento bajó el precio del gas y quedaron sin empresa, ¿verdad? En Chile puede pasar algo similar. Yo te pregunto, ¿cuántas fábricas textiles existen? ¿Cuántas fábricas de calzado? Fíjate que Chile logró exportar a Italia, al rey de los zapatos, 50 millones. Hoy día exportamos 0, yo creo, en calzado. Yo me siento orgulloso de que hay otras fábricas que han sido en el fondo exitosa para cumplir esa labor. ¿Tú sabes que en Chile se exportan cajas de cambio? No sabías, ¿verdad? ¿Tú sabes que en Chile se exportan ambulancias? Entonces también esa teoría de las ventajas comparativas, competitivas que hablan los economistas, ahí hay 2 casos específicos, claro, que no teniendo ninguna ventaja, somos capaces de exportar. Date cuenta, hay 68 universidades. Tenemos que crear nuevas actividades para absorber a estas 68 universidades que están generando profesionales. Si no, vamos a transformar ingenieros en taxistas, que ha pasado en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el futuro cómo generamos nuevas actividades para absorber estos muchachos profesionales que se están generando en la universidad. Son muchos. Y la otra debilidad, que también nos limita mucho a exportar manufactura, es que el 44% de los chilenos no saben interpretar lo que leen. Ah, claro. Que eso es una debilidad. ¿Y tú sabes cómo se mide eso? Que es muy simpático. Se le entrega una mamadera y se le entrega el instructivo. El 44% de los chilenos no saben llenar una mamadera. Entonces, ese tipo de cosas hay que irlo corrigiendo. No podemos quedar, como dicen algunos candidatos, estáticos. Tenemos que andar mucho más rápido que el resto del mundo, porque si no, nos van a pasar por arriba, como nos está pasando en minería con Perú, ¿verdad? Perú está andando más rápido que nosotros y en un momento nos van a alcanzar. Bien, pues hemos analizado parte, ¿cierto?, de lo que se expuso ayer en ENADE 2013, donde pudimos escuchar a 4 de los 9 candidatos. Los que tienen mayor intención de voto fueron invitados para exponer frente al empresariado. Gracias por acompañarnos. Y te pido disculpas porque destruí parte del activo de CNN. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias por acompañarnos esta tarde.